Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que estén acompañándonos este día porque como cada semana sabemos que el Señor nos tiene promesas, nos tiene bendiciones, nos tiene mucho que dar. Solamente nosotros debemos abrir nuestros brazos y recibir todo lo que tiene para nosotros. En esta semana que viene, que va a empezar, la porción que sigue de estudio, donde ustedes tienen que hacer la tarea en casita para que recordemos que el Señor a través de que ustedes la leen, entonces el Señor empieza a hablar a sus vidas. La siguiente porción es la 45 y se llama Y oré. Y abarca de Deuteronomio capítulo 3 del verso 23 a Deuteronomio capítulo 7 en su verso 11. Isaías capítulo 40 en sus versos del 1 al 26. Mateo en su capítulo 4 de los versos 1 al 11 y capítulo 22 de los versos 23 al 40. Marcos del capítulo 12 en sus versos del 1 al 44. Hechos en su capítulo 13 de los versos 13 al 43. Romanos en su capítulo 3 en sus versos 27 al 31. Primera de Timoteo en su capítulo 2 de sus versos 4 al 6 y Santiago en su capítulo 2 de los versos 14 al 26. Si se dan cuenta, esta porción está muy extensa. Entonces tienen mucho que trabajar en su casa, mucho que estudiar, mucho que escribir. ¿Sale? Y el día de hoy vamos a darle continuidad a Éxodo 22, que vamos a iniciar el día de hoy con el verso 9. ¿Sí? Las palabras claves son fraude, pleito, presentarse ante Dios. ¿Qué será presentarse ante Dios? Y en otras versiones viene lo que es transgresión, ¿sí? Pero vamos a iniciar dándoles la bienvenida también a mis compañeros. Lili, bienvenida. Muchas gracias, Susi. Como siempre, es un placer despertar esta mañana y servir al Señor escudriñando su palabra y esperando que haya mucha gente que nos esté escuchando, así como nosotros vamos aprendiendo. Deseo que también ustedes en casa estén aprendiendo. Amén. Y Charlie, ¿cómo estás, Charlie? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido, dándole gracias siempre al Padre por darnos una oportunidad más para estar aquí, de agradecerle que nos dio la oportunidad de estudiar esta semana y bueno, ahora nos toca compartir un poco de lo que Él nos ha enseñado, ¿no? Entonces, qué afortunados somos, sí, con la bendición de Él para poder estar aquí y poder llevarles parte de lo que nos enseña, ¿no? Hasta sus hogares. Y si están desayunando, rico, ¿no? Buen provecho. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos a estudiar nosotros aquí y ellos en casita? ¿Y qué te parece si les haces la invitación en las redes? Ah, sí, por supuesto. Favor. Estamos en Facebook, nos pueden localizar como Veracidad Channel. Y también ya pueden descargar las aplicaciones que son compatibles con iOS y también con Android, ¿no? Así es. Bueno, vamos a iniciar y es Éxodo 22:9 y dice lo siguiente. Lili, ¿lo tienes? No. Claro. ¿Sí? Por favor. Éxodo 22:9. ¿Tu versión cuál es? Mi versión es la versión Peshitta. Okay. Y nos dice: en cualquier caso de fraude, sea de toro o de asno, de cordero o de vestimenta, o de cualquier cosa extraviada de la cual se pueda decir esto es, la causa de ambos será presentada ante los jueces y aquel que sea declarado culpable por los jueces pagará el doble a su prójimo. Ok. Charlie, ¿tu versión cuál es? Es Nueva Traducción Viviente y nos dice: supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Dios y las personas a quien Dios declare culpable tendrán que pagarle el doble al otro. Ok, en la versión de Lili, cuando dice en la Nueva Traducción Viviente, también la mía es la misma que Charlie, habla de presentarse ante Dios,
pero la de Lili dice presentarse ante los jueces. Ante los jueces. Ante los jueces. Y está la versión, ¿cuál es la que te recobro? Que es donde dice que es transgresión. Habla de, en vez de pleito o de fraude, habla de transgresión. Es importante que ustedes conozcan diferentes versiones porque la traducción es diferente y tenemos que aprender a estudiar de otras maneras, ¿no? No nada más concentrarnos en una sola y apoyarnos en otras Biblias que nos pueden ayudar a ampliar el conocimiento de lo que estamos leyendo, porque a veces hay Biblias que están muy pesadas en su lectura. Sí, usan palabras muy fuertes o para nuestra comprensión no lo podemos entender, ¿no? Pero hay otras, como la Nueva Traducción Viviente, que es ligerita. Usa palabras que es de nuestro actual vivir, entonces es un poquito más entendible. Claro, ¿sí? Y también como una sugerencia podemos revisar el diccionario Strong en hebreo, porque el hebreo, las palabras en hebreo pueden tener varios significados. Y ese diccionario también trae traducciones griegas. Es hebreo, griego y hay otro. Probablemente arameo. ¿No? No, bueno, me quedo con las dos primeras porque creo que son las que más hemos estado utilizando aquí para tener una mayor comprensión en lo que estamos estudiando. Bueno, Charlie, tú me habías dicho que habías estudiado lo que era fraude. Así es. ¿Sí? Si gustas, puedes empezar a leer tu traducción, sí. Lo que pusiste ahí, por favor. Claro que sí. Para empezar, fraude es un engaño deliberado, artificio o perversión de la verdad para incluir a otra persona a deshacerse de algo valioso que le pertenece o renunciar a un derecho legal. El significado básico de la palabra hebrea se traduce como defraudar, ashakak. En Levítico 6:2 nos dice: supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba o comete fraude. Ahora, este tipo de fraude es abusar de la fuerza, poder o autoridad sobre otros. Por eso también se traduce como oprimir. En Eclesiastés 4:1 dice: además observé toda la opresión que sucede bajo el sol, vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Aquí habla de un abuso de las personas, ¿no? Sobre otra persona. Pero en Isaías 52:4 dice: esto dice el Señor soberano: hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto, ahora es Asiria la que lo oprime. Entonces, un fraude, en este caso engaño, opresión, no tan solo es en personas, sino también en un pueblo completo. Así ¿no? es. O sea, como el poder digamos, y ahorita nosotros lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Cómo hay países poderosos que lo que buscan es precisamente oprimir al más débil. Así es. ¿No? A veces nosotros pensamos que es de persona a persona, pero no, va más allá. Ya estamos hablando de aquí de nación sobre un pueblo, ¿no? Sí. Yo busqué en un diccionario normal, ¿no? Común, y fraude es un engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual alguien quede perjudicado. Entonces me quedé pensando que en programas pasados hemos estado hablando de la economía de Dios. La mayordomía. Y entonces en Efesios habla acerca de la administración de la gracia de Dios. Entonces relacioné el fraude económico con la administración de la gracia de Dios. Quizá ahorita que enseñemos podemos darle más entendimiento a esa idea. Para hacer un vaciado de datos. Yo me fui a investigar en el Strong y fraude es la palabra 4820 y es mirma. Es palabra hebrea y significa engaño, falso, engañadores, traición. Me gustaría que nos fuéramos a Génesis 27:35.
para ver qué nos dice de lo que es el fraude. Bien. Génesis 27, 35. Nos dice, su padre le respondió, tu hermano se introdujo con engaño y ha recibido tus bendiciones. Fíjate que en la versión Nueva Traducción Viviente, la voy a leer, pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó, él se ha llevado tu bendición. Bueno, la semana pasada tuvimos un programa muy, pues muy bueno, ¿no? Muy interesante, a partir de la pregunta que tú lanzaste, Lili, de hace 2 programas. ¿Qué era lo que nos había robado Satanás? Y entonces, todo esto que estamos leyendo, por ejemplo, ahorita, lo que dice que tu hermano estuvo aquí y me engañó y él se ha llevado tu bendición, es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere robar? Y es continuidad de esta investigación de Éxodo 22, 9. Y me gustaría compartirles también que hay otra palabra que se llama tok, y es también hebrea, y quiere decir fraude, engaño, lesión y opresión. De ahí viene ya, habla de lesión y de opresión, y la opresión que tú decías, acción de oprimir, y sensación molesta que produce la cosa o persona que oprime, ¿sí? Fíjense bien, qué interesante. Vamos a Salmos 10:7, Charlie, y tú, Lili, al 55:11, para ver qué es lo que nos está diciendo sobre esta palabra tok, que es fraude, engaño, lesión, opresión. Su boca está llena de maldiciones, mentiras, amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Mentiras, ¿qué más? Maldiciones, mentiras y amenazas. Y amenazas. Hay que, si no viste el programa de la semana pasada, te invito a que lo veas, porque todo esto que se está manejando otra vez, verbos, son los verbos que vimos la semana pasada con respecto a Satanás. ¿Cuáles son sus acciones de él para poder robarnos, ¿no? Entonces, aquí lo está repitiendo: mentiras, maldiciones, amenazas. Ok, y Salmo 55:11. Sí, voy a leer desde el 10 y dar contexto. El Salmo 55 es el clamor por el auxilio divino, y entonces está hablando de los adversarios, y a esto se refiere que es el adversario. Dice, adversario. Día y noche, o sea, los adversarios, día y noche rondan por las murallas. Su iniquidad, falsedad y fraude está en medio de ella. El insulto y el fraude no se apartan de sus calles. ¿Iniquidad qué? Iniquidad, falsedad y fraude. Falsedad y fraude. E insulto. Fraude e insulto. Ok. Y vamos a leer las características de un defraudador. Bueno, me gustaría que antes de que entráramos en materia ya con las características de un defraudador, fuéramos a un corte comercial para regresar con lo que significa pleito. Regresamos. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor y nos quedamos en la definición de pleito, porque recordemos que en algunas versiones viene como un pleito. Cuando dice Éxodo 22:9, supongamos que hay un pleito, o supongamos que hay un fraude, o supongamos que hay una transgresión, ¿sí? Entonces vamos a pleito, y es la palabra en hebreo, es la 3401, y dice contienden, pleito, quisiere, contendiente, adjetivo, contendioso, un adversario. Volvemos a hablar del adversario. Esto es muy importante. Fíjense de dónde está derivando todas estas palabras y debemos de tenerlas presentes. Vamos a Salmo 35:1, Lili, por favor, y tú, Charlie, a Isaías 49:25, por favor.
A ver qué es lo Salmo que nos dice. Sí. 35:1. Ajá. Dice, el título es súplica de un justo que ha sido calumniado. Oh Yahweh, defiende mi causa y contiende contra los que pelean contra mí. Ok. Vamos a Isaías 49:25. Pero el Señor dice, los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos, pues yo pelearé contra quienes pelean conmigo y salvaré a tus hijos. Tiranos. Habla de tiranos. ¿Y qué más? Ah, bueno, ya. Ujú. ¿Y qué más? Cautivos. Cautivos y tiranos. Cautivos. Ok. Y tiranos. Y Proverbios 24:29. Sí, voy a leer desde el 28 Sí, y estos por favor. son consejos para la vida cotidiana. Ok. Y nos dice, no testifiques falsamente contra tu prójimo, ni lo difames con tus labios, ni digas, le haré como él me hizo, le retribuiré según sus acciones. Fíjense qué bonito. Bueno, habla de venganza. Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a... Dice que es diferencias de opiniones o de intereses. En Mateo 5:39, por favor. Pero yo les digo, no enfrenten al malvado, sino que al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Ok, ahí ya nos está dando consejo el Señor. Ujú. Y ahí hay un trasfondo de muchas, ¿no? Es amor, humildad, habla de paz, habla de respeto, habla de benignidad, habla de obediencia al Señor, ¿no? Bueno, Charlie, tú tenías un comentario que hacernos con respecto a el matrimonio. ¿Comentaste? ¿Algo Fíjate así? que también investigando un poquito, dice el verbo griego, apostere, significa privar, defraudar y despojar. Entonces, también el defraudar también puede llegar dentro de un matrimonio. Y Pablo nos aconseja algo. En 1 Corintios 7:5 nos dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse en la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. En otras traducciones es traducido como dominio propio. Nosotros como hombres podemos también caer en tentaciones. Y mujeres también. Ajá, exacto. Y podemos caer en adulterio, ¿no? Podemos caer en un adulterio y podemos defraudar a nuestra pareja. Exactamente. ¿No? Entonces, si nosotros en común acuerdo, ¿no?, entre ambas personas se llega a abstener una relación sexual dentro de ese matrimonio, ese tiempo se lo tenemos que dedicar al Señor en oración. ¿Para qué? Para que Satanás no utilice esa debilidad que está en nosotros para cometer un fraude a nuestro prójimo y mucho menos faltarle a la pareja, ¿no? Así en este es. caso. ¿Por qué? Dice, Marcos 10:19 nos dice, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, Timoteo nos empieza en esta carta como que a describir ese tipo de personas. Y es en la primera carta, Timoteo 6:5, dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Pero ellos mostrarán sumisión a Dios solo por un medio para enriquecerse. La verdad. Uh-huh. El nombre griego dolos, o en este caso fraude, está en Hechos 13:10. También se traduce como engaño, y engaño está en Marcos 7:22. En Hechos 13:10 nos dice, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y esa es una pregunta que hace. El fraude sobre el que trata la Biblia por lo general está relacionado con los negocios. La ley de Dios prohíbe los fraudes comercial,
los israelitas tenían que comportarse honradamente unos con otros, y la ley protegía específicamente a un jornalero. Fíjense lo que nos enseña en Levíticos 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y nos dice Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan a tu tierra dentro de tus ciudades. Santiago, hacemos una comparación. Santiago 5:4 nos dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Wow. Sí, entonces con todas las citas que nos has dado, podríamos decir que un fraude viene cuando hay una vulnerabilidad, pero también cuando hay una necesidad, o incluso cuando hay un deseo. Estoy pensando, por ejemplo, yo quiero comprar un auto, ¿no? Y entonces me dicen, está súper barato. Y yo voy y doy mi dinero porque creo que está barato. No estoy vulnerable, pero quiero eso. ¿Okay? Es tu deseo. Es mi deseo. Y entonces pago una cantidad y me hacen fraude, ¿no? O un terreno, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención, hablando de la economía de Dios, es que hablaste acerca de que en el Antiguo Testamento nos está hablando acerca de negocios, ¿no? O de transacciones. Sí. Y en programas pasados también veíamos que hoy en el ámbito espiritual lo que es de valor son los dones que nos da el Señor. Lo que es de valor es el conocimiento y la sabiduría de lo alto. Y con eso, o sea, con esos valores, hay un adversario que quiere hacernos un fraude. Y el fraude, como lo estoy entendiendo, es un engaño, o sea, a través de mentiras, ¿no? A través de una astucia que tiene quien va a cometer el fraude, tú decides dar ese bien o decides vulnerarte, o sea, abrirte a la posibilidad de que entre ese engaño. Fíjate que con el ejemplo que estabas dando, Lili, es interesante porque tu deseo es una cosa, ¿sí? Fuiste y lo buscaste y caíste a la primera, pero el Señor también te dice, busca más, ¿sí? Escudriña, busca, ve qué es lo mejor para ti, qué es lo que más conviene. Y eso es lo que estás diciendo. Nosotros por nuestra necesidad, por nuestra aflicción, por nuestro deseo, muchas veces no analizamos, no nos sentamos a esperar en el Señor, no nos ponemos a pensar qué es lo que quiere Él, porque Él es el que sabe qué es lo que más conviene a nosotros, ¿no? Entonces nosotros damos un paso que no nos conviene y vienen muchas consecuencias. Cuando lo único que el Señor quiere es que nosotros tengamos fe y esperemos en Él, porque todo te lo va abriendo, te va poniendo todo. Y cuando es para ti, que ve que no te vas a corromper con ese deseo que tú tienes, Él empieza a abrir muchas puertas y te lo da. Amén. Te llega solito, te llega solito. No necesitas estar desesperado, no necesitas ir con alguna persona para que empieces a... Porque nos gusta hacernos las víctimas, ¿no? La verdad. Entonces vamos y empezamos a llenar el oído. Ay, fíjate, a lloriquear, ¿sí? Entonces, eso no le gusta al Señor, porque entonces con esa acción que estamos teniendo nosotros, estamos diciéndole a Él que no estamos confiando en nada. Y que realmente si yo lo amo y si yo digo que estoy en Él y que lo sigo y que lo busco, sí, pero dice que por nuestro testimonio es como nosotros daremos cuenta de que realmente estamos cediendo nuestra voluntad. Y eso es muy importante, fíjate, porque nos lo está enseñando. Y hay muchos, o sea, el adversario va a buscar todas las maneras posibles para que nosotros, como decíamos, dejemos una ventanita abierta por el deseo que tenemos, por esa necesidad, por esa situación que estás viviendo de quebrantamiento, y entonces
te sientes que te estás ahogando, pero hay una alabanza que dice que aunque estés en prueba, alábale. Que aunque no tengas nada, alábale. Que aunque estés llorando, alábale. Que cualquier situación le tenemos que alabar, porque Él sabe, porque a través de ese quebrantamiento Él nos está puliendo, nos está limpiando este vaso. Y Él sabe por qué lo hace. Y nos lleva a madurez, que es lo que Él quiere, para que entonces estemos atentos y no nos dejemos llevar por esas necesidades y hacemos lo imposible sin darnos cuenta que va a haber algo peor, ¿no? Incluso cuando estás en enfermedad, hay muchas personas que en vez de buscar a Dios, buscan, se podría decir como algo semejante, pero torcido, ¿no? Por ejemplo, hay personas que buscan hechiceros, ¿no? O buscan curanderos, que cómo tuercen la palabra de Dios para tratar de hacer un bien. Y Pablo condena ese hecho. No sé si se acuerdan de que en Hechos, Pablo condenó al hechicero Elimas. ¿Me permiten leerlo? Sí, adelante. Dice en Hechos 13, del 8 al 11, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Entonces aquí también vemos ese fraude, ¿no? Cómo hay personas que utilizan y todo eso en todo. Fíjate y eso que viene del mismo enemigo. Sí, y la idolatría, las imágenes que muchas veces estás desesperada por tener un amor y hay un santito que pones de cabeza. Que lo pones pones de cabeza una imagen y haces una cartita, creo, y se la pones allá a un lado, y creo que por una módica cantidad, no sé cuánto. ¿Cómo sabes tanto? Es que lo vi en un reportaje, porque hay un lugar en no sé dónde que está destinado a ese lugar para ese santo. Es como una cafetería, algo así. Y entonces entras y está el muñequito así, pero de cabeza, y tiene un buen de cartitas a un lado y tiene su vasijita para darle. ¿Sí lo has visto? Sí. Bueno, ya ves. Pero no ¿es de México? No sé si es de México. Pero bueno, también hay muchas cuestiones, por ejemplo, en el engaño de la lectura del café, en el engaño de las cartas, de las cartas de baraja, ¿no? Sabes, a mí me tocó experimentar el asunto de los ángeles, como las cartas de los ángeles. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, como sea el tarot, ves ciertas cosas, ¿no? Sí. Que no parecen de Dios, pero cuando te hablan de los ángeles, tú imaginas que estás cercano a algo celestial, pero Ajá. igualmente es un engaño. Así es. Sí, entonces estoy entendiendo con lo que estás diciendo, Susana, que Dios, en esa multiforme gracia en la que puede dar, administrar su economía, te dice: aquí está todo. Aquí tienes salud, aquí tienes paz, aquí tienes sanidad, aquí tienes éxito en todos los sentidos, pero hay una ley, hay un contrato, hay una condición. Así es. Que no es gravosa, porque es muy linda. Entonces, tú sigue mis mandamientos, tú lleva a cabo mi palabra, tú sujétate de mi mano y tendrás todo esto. Pero nosotros, que no conocemos la palabra y que queremos también a veces el camino sencillo, ¿no? El camino fácil, como cuando quieres sacar tu título pagando y no estudiando. Entonces, te vas hacia el otro lado con los otros que te ofrecen lo mismo que te está ofreciendo Dios, pero sin esfuerzo. Entre comillas, ¿no? Sanidad, paz, tranquilidad, armonía, amor, ¿no? Una relación de pareja, un trabajo, o sea, todo lo que tú deseas, engañosamente como un espejismo, ¿no? Como un oasis en el desierto, te lo ofrece o le pone lucecitas y tú dices, bueno, es más sencillo irme por esta vía corta. Claro.
que irme por una vía larga, pero segura. Y entonces ahí viene el fraude. Porque y cuando llegas a lo que creías que era el éxito, cuando te llegas das cuenta que no. Porque como no tienes tu corazón con la llenura del Espíritu Santo, eso que tú pretendías tener y que anhelabas y que hiciste todo lo imposible, pagaste, porque hay personas que hasta se deshacen de sus cosas materiales, porque es el deseo tan fuerte que aprovecha el enemigo, ¿sí? Para estar sembrando ahí que tienes que y vende ellas, porque acuérdense que él es un ladrón y él nos quiere robar. Y entonces él hace lo que sea, hace lo imposible para que tú te despojes de todo, porque te quiere llevar a la ruina, porque entonces yéndote a la ruina, tú puedes entregarle tu cuerpo a través del suicidio o de cualquier acción. Regresamos en un momento. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor. Y quiero hacer una pregunta. Si alguien sabe la diferencia entre transgresión, pecado e iniquidad. Porque todo lo que estamos manejando aquí en la Biblia, en la palabra del Señor, siempre menciona estas palabras, ¿no? Transgresión, pecado e inicuo. ¿Qué es la diferencia entre estos? Dice que la transgresión es el quebrantamiento de las leyes. El pecado es un delito, es cometer algo que no es apropiado, que no está concebido, ¿cómo se dice? Como para bien, ¿puede ser? Ok. Y el inicuo es la maldad o el desorden por no seguir el mandato. O sea, ya lo sabes. Porque los mandamientos es orden, ¿sí? Y nos lleva a tener un orden y una obediencia. Entonces, la transgresión es el quebrantamiento de los mandamientos que el Señor nos está entregando aquí, ¿sí? Yo estoy transgrediendo al no obedecer, por ejemplo, el no robarás. Y luego, al yo desobedecerlo, entonces me está llevando a cometer un pecado, a cometer un crimen ante los ojos del Señor. ¿Me permites leer la definición de pecado en arameo? Sí, por favor. Es la palabra ketaha y significa falta, cometer pecado, transgredir o desobedecer la ley o la voluntad de Dios. Ok, aquí es desobediencia. Viene de la raíz keta, que significa errar el blanco, camino u objetivo, incurrir en culpa, errar, equivocarse, cometer pecado. Ok. Bueno, me corrigen si estoy mal. Entonces, yo, al robar, yo ya estoy transgrediendo la ley, ¿sí? Estoy quebrantando el mandamiento del Señor. Entonces, esa falta que estoy cometiendo me vuelve pecadora. Sí. Es el pecado. Y, por lo tanto, yo estoy en mi cuerpo, en mi carne y en mi mente, mis deseos son de maldad y de desorden, porque yo tengo contemplado que debo de ser ordenada y obedecer los estatutos que me está dando en la palabra el Señor. Pero al desobedecerlo, entonces yo me vuelvo un inicuo. Porque sé que no debo robar y aún así robo. Eso. Porque ¿verdad? Hay veces que podemos robar sin saber, ¿no? Cuando estamos muy en el inicio que no conocemos al Señor, ahí cometiste un pecado. Okay. Pero ahora, sabiendo la ley, cometes el pecado. Esa es la iniquidad, o cuando menos así la entendí yo cuando estaba empezando a estudiar esa palabra. De hecho, Romanos es muy claro, en Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. El 23 dice:
porque la paga del pecado Es es la muerte, muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y fíjate que aquí nos está diciendo que nosotros somos llamados a ser justos y que si no eres justo al no creer en el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo, de ese sacrificio que Él hizo, entonces eres inicuo, porque Él nos justifica, ¿sí? Pero dice que te justifica, pero para que sigas sus caminos, no para que sigas lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú crees, ¿no? O sea, ya me salvó, Él ya hizo el sacrificio y pues viva México, yo le sigo dando vuelo el hacha, ¿no? No, porque entonces el Señor, con estas 3 palabras que acabamos de analizar, nos está diciendo que seamos obedientes y que cuando yo desobedezco, entonces yo estoy negando o me estoy apartando del camino de justicia, ¿sí? Porque somos llamados a eso. Bueno, entonces ya vimos todo lo que es un defraudador, el adversario es un mentiroso, se aprovecha, son las maldiciones, decías, que a través de maldiciones, amenazas, iniquidad, falsedad, fraude, insulto, tiranía, ¿cómo se dice? Cautives, ¿no, verdad? Cautiverio. ¿Cautiverio? Cautiverio, venganza, le damos la espalda a la verdad, todo eso, ¿no? Y entonces estamos viendo que el Señor es amor, es justicia y que nos llama a seguir un camino recto a través del sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, lo contrario de un defraudador, vamos a Deuteronomio 6:5, por favor, dice el primero que es, ama a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo contrario a un defraudador. El siguiente busca Proverbios 3, por favor, del 13 al 14. Deuteronomio 6:5. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes, pero con toda tu fuerza. Con toda tu fuerza. Y tu Amén. mente. Dice que busca la sabiduría que viene de Dios. Proverbios 3, del 13 al 14. Del 13 al 14. Dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría de más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Lo que hablábamos de los bienes. Ajá. La sabiduría es más que la plata y el oro. Exactamente. El tercero es, está lleno del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5, 22, 25, Lili, y tú vete a Romanos 12, 10, por favor. Gálatas 5, del 22 al 25. Al 26 voy a leer, porque Okay. son los frutos del Espíritu Okay. de los cristianos espirituales. Y dice, pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo crucificaron su carne con todas sus aflicciones y bajas pasiones. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu, y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia unos de otros. Amén. El cuarto es ama a tu prójimo. Vamos a Romanos 12, 10 y Lili, busca Efesios 4, 32, por favor. Romanos 12, 10 dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Ok. Y el quinto dice, saber pedir perdón y perdonar. Efesios 4, 32, por favor. Y sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio del Cristo. Amén. Y busca, por favor, Proverbios 16:32, ¿te dije a ti, Charlie? ¿Sí? No. ¿No? Proverbios 16:32 y Lili, Salmo 48. Ok. Dice el primero que es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo, pedir la llenura, ¿sí? El cuarto dice que es amar, vuelve a hablar del amor, amar a mi prójimo.
El quinto, saber pedir perdón al Señor, saber pedir perdón a mi prójimo, ¿sí? Y perdonar cuando se acercan a pedirte perdón. Hay que saber, ¿no? Hacerlo también, porque muchas veces decimos, no, yo no tengo nada que perdonarte. Y ahí hay un trasfondo. Y aunque Porque no se acerquen, sí, ¿no? A pedir sí. el perdón, tú puedes perdonar. Esa es otra cosa, porque el Señor, cuando tú pides perdón a Él, ¿sí? Por lo que pudiste haber hecho o por lo que te pudieron haber hecho, el Señor conoce nuestro corazón y nuestra doble intención. Pero cuando tú vas a pedir perdón y te digo, Lili, perdóname porque el otro día hablé mal de ti. Y tú, no, yo no tengo nada que perdonarte. Ahí sigues esclavo. Ahí sigues esclavo. La libertad es una cosa maravillosa. Exactamente. Cuando nosotros andamos en el camino del Señor, entonces yo volteo a ver a esa persona, aunque yo no lo quiera perdonar, aunque yo me sienta como me sienta, en ese momento no lo vas a entender. Pero dice el Señor que lo tenemos que obedecer. Entonces, si se acerca una persona, lo volteas a ver a sus ojitos y le dices, sí te perdono, sí te perdono. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, porque es en el nombre de Él, no por tus fuerzas. Y después el Señor te va a empezar a redarguir y a hacer comprender que ya te está liberando de todo eso que te tenía oprimido. Amén. Ok, vamos a la sexta. 16. Sí, que es tener dominio propio. Tener dominio propio. Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Wow. Y el último, que es el 7, obedece a Dios. Obediencia nuevamente. Salmo 48, por favor. Dice, me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está en mis entrañas. Amén. Vete al 119:11, porque está muy bonito. Salmo 119:11. 11. También, por favor. Nos dice, ¿puedo leer desde el 10? Sí. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Qué hermoso. Así pasa ya cuando estamos en la tentación o vamos a tomar alguna decisión. Viene una derrama de versículos o la palabra de Dios es quien puede ayudarte a discernir de lo que hay que hacer. Así es. ¿Quieres comentar algo, Charlie? Sí. Okay. Ahora, por ejemplo, estamos viendo de cómo cuidarnos también de ese tipo de personas, ¿no? Que tratan de oprimirnos, de engañarnos. Pero Pablo, en la carta de Corintios, en versículo 6 del 1 al 8, nos enseña algo muy importante. Se puede dar también fraude entre creyentes. Entre hermanos. Entre hermanos. En la misma iglesia. Entre la misma iglesia. En la misma Ahora iglesia. Pablo también exhorta y dice, si tienes un problema, no lo lleves a tribunales seculares. Ahí es donde entra lo que es presentarse ante Dios. Exacto. Muy bien, Charlie. Entonces, es presentar al problema ante los ancianos de la iglesia, que ellos con la sabiduría del Señor van a poder arreglar ese problema. ¿Sí? Y ahí entra precisamente también lo que nos enseña la palabra de Dios. Si encontramos que sí faltaste, entonces tienes que pagar por esa culpa, ¿no? Así es. Pero aquí es algo muy importante y me gustó mucho porque dice, sí es cierto, antes de buscar a las leyes del mundo, a las leyes del hombre, ¿por qué no el mismo Padre nos enseña qué tienes que hacer? ¿No? Entonces muchas veces nosotros estamos ante un problema y lo que buscamos primeramente, obviamente me engañaste, cometiste algo malo contra mí, y lo primero que busco es un abogado, por ejemplo, ¿no? Porque sé que él tiene la sabiduría de cómo manejar las leyes y tal vez posiblemente pueda ayudarme a resolver mi problema. Pero se la estoy dejando otra vez al hombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar primeramente a Dios, ¿sí? Y a los ancianos de una iglesia, que ellos son los que tienen esa sabiduría y nos pueden ayudar a salir adelante. Bien, ¿no? sí. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Sí. Así es. Fíjate también algo muy bonito que en Salmo 62:10 dice, no ganes la vida mediante la extorsión
ni pongas tu esperanza en el robo, y si tus riquezas aumentan, no lo hagas el centro de tu vida. Wow. Fíjate Porque que no vale nada. Ajá. Exacto. Fíjate que con el que acabas de leer, yo quiero cooperar. En el Salmo 101:7, en el verso 7 dice: no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. O sea, fíjense bien. No permitiré que los engañadores, los estafadores, los fraudulentos, Los que hacen defraudadores, Los que hacen pleito. sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria, en el verso 8, mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Está muy fuerte. Vamos a Marcos 10:19, a ver qué es lo que nos dice ya para cerrar, porque se nos está terminando el tiempo. Cuando dijiste que la tarea es descubrir, me hizo pensar en el misterio de la iniquidad, que Ajá. habla que hasta que Wow. sea descubierto el inicuo. Así es. Pero el Señor ya aquí nos empieza a dar armas para empezar a conocerlo y saber discernir a través de la oración, a través de la fe, a través de seguir en el camino, a través de ponernos la armadura de Dios, y lo más importante es a través de creer en ese sacrificio que hizo mi Señor Jesucristo en la cruz por mí, por ti, por cada uno de nosotros. Entonces es Marcos 10, en el verso 19, ¿lo tienes, Charlie? Sí, dice... Si quieres, vete al 18, para que sea... ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Aquí agrega a nuestro Señor Jesucristo. Sí. No estafes a nadie, ¿no? También tenía este versículo, y en ¿cómo se llama? En la Reina Valera. Sí. Aquí está. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mi versión dice: no agraviarás a nadie. Ajá. No agraviarás a la ley. Bueno, se nos está terminando el tiempo. Lili, ¿con qué cierras? ¿Con qué aprendiste hoy? Ay, pues muchas cosas. Me queda mucho más claro el término de fraude y cómo esto está relacionado con el pleito y con la transgresión, y me quedo pensando mucho en el misterio de la iniquidad para seguirlo escudriñando. Amén. Charlie. Creo que el Señor nos llama precisamente como hijos de Dios a no cometer ningún fraude. Creo que eso es lo más importante, y ahora nos corrige en todos los sentidos el Padre, y nos hace ver si estamos en algo malo, corregirlo. Así y es. es momento. Y ponernos a cuentas con el Padre. Amén. Toda la gloria y toda la honra solamente para nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te siga redarguyendo. Pídele quebranto para que le podamos ver, para que le podamos sentir. Y ora en todo momento. Dale una alabanza por cualquier situación que estés viviendo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.